Estoy ya mismo con Sergio Chousa de la consultora Sarandí, Horacio Robelli, docente, economista de la UBA. Bienvenidos, buenas noches. Muchas gracias. ¿Ustedes creen que tiene resolución, tiene posibilidad de encontrar una síntesis, esta diferencia de opiniones respecto de la economía entre Cristina y Alberto? Yo creo que hay dos posibilidades de síntesis. Una vinculada a que naturalmente decante una estabilización económica en la fase que está más convulsionada hoy, que es la distributiva, sobre todo vinculada a la dinámica de precios. Si naturalmente se estabiliza por producto del contexto que empieza a amainar el contexto externo, o también producto de que se cambia la toma de decisiones, me parece que puede haber ahí una hipótesis de estabilización. Y la otra alternativa es que haya un liderazgo más unificado, ¿no? Que alguna de las dos componentes de Termina imponiéndose. Exacto, ¿no? Y unifique ahí jefatura económica. ¿Horacio? Y diciendo, yo creo que son incompatibles, porque vos no podés ir por la misma ruta a Rosario que a Mar del Plata. Son dos modelos totalmente distintos. El modelo kirchnerista, que es el que conocimos, el que vivimos, la vicepresidenta fue presidenta con ese modelo, impulsaba el mercado interno, el trabajo y la producción nacional. Este modelo es un modelo extractivista, agropecuario, exportador. La composición de nuestras exportaciones son cada vez más primarias. Nosotros producimos, en el 2020, en realidad ellos llaman 2020-21, pero termina en los principios del 21. La cosecha de maíz se exportaron 37 millones de toneladas. La cosecha 2021-2022, que está terminando ahora, se van a exportar 38,4 millones de toneladas de maíz. Una cordillera de los Andes de exportación de maíz en grano, y producimos 47, declaradas 47,7. O sea, el grueso, nos estamos privando de consumir maíz nosotros para que el grueso se exporte. Por eso creo que son incompatibles los modelos. O sea que no hay solución posible al debate. La solución sería, lo dijo la misma presidenta claramente, dijo, ¿dónde están los dólares? Hicimos todo esto, ¿dónde están los dólares? O sea, tuvimos superávit comercial récord, 27.200 millones de dólares en los años 2020 y 2021. Las exportaciones superaron a las importaciones en 27.200 millones de dólares. Y resulta que las reservas son negativas. Las reservas del 2019 contra fin de 2021 y las reservas internacionales bajaron en 5.000 millones de dólares. ¿Cómo puede ser? Tener 27.200 millones de dólares y tener reserva negativa. Es obvio que el gobierno, el Banco Central de la República Argentina, estuvo pagando deuda externa a sectores privados, que les fueron y le compraron dólares. Eso no sería el drama. El drama es que esos mismos sectores privados que le compraron los dólares al Banco Central son los mismos que lo fugaron. Las mismas empresas, las 100 empresas que fugaron 24.769 millones de dólares en los 4 años de la gestión de Cambiemos, 100 empresas, encabeza Telefónica Argentina, Pampa Energía, que compraron 24.769 millones de dólares, tenían deudas en el exterior y fueron le pidieron los dólares al Banco Central para que le pague la deuda. Y el Banco Central fue incapaz de preguntarle, si vos compraste dólares antes, ¿por qué no usás los dólares que tenés para pagarlo? Esto es lo que dejó en claro la vicepresidenta de la Nación en su discurso del otro día. Se la están llevando 4 vivos, ¿no? Como dice Cristina. Bueno, este pilar sobre la deuda externa privada es relevante, ¿no? Porque un poco, de alguna forma, te marca cuáles son las prioridades de uso de esas reservas. El otro día el ministro Guzmán, en la entrevista que dio este fin de semana, lo transparentó, ¿no? Dijo, en su momento hubo una discusión sobre cuál era el mejor mecanismo para abastecer de dólares esos privados para el repago de la deuda, si era abasteciéndolos por la vía oficial, por los dólares oficiales, o abriéndole una ventanilla alternativa a un precio más alto, evidentemente. Bueno, se nota que la discusión en su momento se saldó para el lado de mantener el esquema así como está. Y la verdad que, bueno, eso no deja de ser un subsidio indirecto, ¿no? Para un capital productivo, seguramente en buena medida, pero mayormente transnacionalizado, ¿no? Con buena parte de la componente de fuga de capitales de origen productivo. Y es un tema eso, ¿no? Porque, como bien decía Horacio, ¿no? En un momento de escasez de dólares tan aguda, eso no es una cuestión menor. Mirando para adelante, me parece que es sano, ¿no? Digamos, que se abran esas instancias de debate. Siempre que se pone luz sobre algo, ayuda a transparentar, ayuda también a que haya menos prejuicios entre las dos partes, que evidentemente tienen matices de fondo, pero yo creo que la principal contradicción en la primaria es con un modelo que es de fuga de capitales, de endeudamiento y un modelo de crecimiento con salarios bajos. Me parece que la contradicción primaria no está ahí hoy en día, sino en matices que son importantes, pero son matices. Hace algunas semanas Martín Guzmán dijo, toda esta discusión interna, el ruido político
termina generando desconfianza y eso genera inflación. ¿Coinciden? No, para nada. La inflación la provoca. Martín Guzmán niega hasta el manual de economía básico en Argentina. En Argentina, cada vez que hay un corrimiento del dólar, hay inflación. La hiperinflación que tuvimos nosotros en 1989 y 1990 fue fruto de la hiperdevaluación. El 6 de febrero de 1989, el que era el presidente del Banco Central, José Luis Mancinea, dijo que no podía vender más dólares y la paridad era 17 australes con 62 centavos. Cuando asumió Menem en forma adelantada el 9 de julio del 89 ya estaba a 650 australes. Y cuando fue la convertida el 1 de abril del 91 era 10.000 australes por un dólar. La inflación del año 1989 fue de más del 3.000% anual, porque el crecimiento del tipo de cambio fue más del 3.000% anual. Es una carrera cabeza a cabeza, como si fuera una carrera de caballo cabeza a cabeza. Vos aumentás los dólares, aumenta la inflación. El modelo que está haciendo este gobierno está propiciando un aumento de dólares que no tenemos necesidad. Nosotros no tenemos necesidad de aumentar los dólares, porque si tenemos un brutal superávit comercial, si las exportaciones superan las importaciones, ¿para qué vamos a ajustar el tipo de cambio? ¿Para qué vamos a dar más peso por dólar? Recordemos que al dar más peso por dólar se cae el poder adquisitivo del salario. En la Argentina existe una relación inversamente proporcional entre el dólar, el tipo de cambio y el salario. Cuando el dólar crece, el salario real se cae. ¿Por qué? Porque exportamos el mismo bien que consumimos, que es alimento. Entonces, lo que se debe hacer es al revés, es controlar el tipo de cambio. Si vos querés controlar la inflación, tenés que controlar el tipo de cambio. Tenés que poner cupo de exportación. No podemos exportar la cantidad de maíz que exportamos, ni la cantidad de aceite que exportamos, ni la cantidad de carne vacuna que exportamos. Hay que ponerle fuertes cupos de exportación en esto. Primero, priorizar el mercado interno y después lo demás que sea el saldo exportable. Pero primero, como decía Néstor Kirchner, la mesa de los argentinos. Sergio. Bueno, a ver, sobre el diagnóstico del canal de transmisión de los desbarajustes cambiarios sobre los precios, me parece que hay una coincidencia de fondo en que cuando tenés problemas de dólares y presiones devaluatorias, eso automáticamente se transmite a precios. Lo que pasa es que no es compartido el diagnóstico de las dos partes sobre cuál es hoy el principal problema a la hora de acumular esos dólares. Yo me monto sobre una declaración que hoy o ayer hizo Emanuel Alberzají sobre, bueno, cuál es el daño que causa la interna política en materia inflacionaria. Sí. Coincido plenamente que no tener una cohesión interna te trae un costo a la hora de alinear expectativas, de coordinar con el sector privado, de generar credibilidad en lo más básico como el abastecimiento de un programa con precios cuidados, hasta la política de pricing, de fijación de precios más a mediano y largo plazo. Ahora bien, para eso las buenas intenciones no alcanzan, ¿no? Las mesas tripartitas, el pacto de caballeros, me parece que ahí ya ha mostrado un diagnóstico, un limitante, digamos, ese diagnóstico tan, si se quiere, positivo de que, bueno... Sí, optimista, que generando acuerdos en un contexto de alta volatilidad y de puja distributiva muy latente, vos podés tener un saldo de mayor estabilización. Me parece que hay que avanzar en medidas más de fondo. Hay también una discusión sobre la redistribución. El gabinete pareciera tomar algunas de esas ideas del kirchnerismo porque ahora aparece el adelantamiento de la paritaria del salario mínimo vital y móvil, apareció el refuerzo salarial, bono para jubilados. O sea, con esas medidas que está tomando el gobierno, ¿es posible que los salarios le ganen a la inflación o están corriendo desde atrás? Lo que pasa es que el salario parte de muy abajo, ya hay un deterioro del poder adquisitivo del salario muy grande. Tenía que ser muchas más medidas de las que estás diciendo vos, y mucho más profundas y mucho más generalizadas, como para poder revertir esta situación. Nosotros no puede ser que haya una persona que tenga trabajo y que sea pobre, que no pueda superar la canasta básica total, que es la que determina la pobreza. No puede haber salarios que sean menor que la canasta básica total. Entonces creo que las medidas hay que tomarlas, pero tienen que ser medidas generalizadas y profundas para defender el salario real en el medio de la suba de los precios generalizados que estamos viviendo. Hay definitivamente, Noelia, una carrera entre precios y salarios. El tema de la situación actual, que es muy paradójico, es que ya casi que diría pasa en un segundo plano la evolución del poder adquisitivo, entendido como el ajuste, una vez ajustado por inflación, de los salarios. Te tiro el dato de marzo que salió hoy de salarios promedio, aumentaron 7,4% en el peor mes de inflación en 21 años. En promedio le ganaron, pero ¿qué pasa? Claro, la volatilidad, la nominalidad tan alta de la economía quita referencias, genera heterogeneidades, porque tal vez en ese 7,4% uno está 3 puntos arriba del promedio, otros... Claro.
Digo, eso te rompe todas las referencias y genera mucho daño. Me parece que ya también se ve en las encuestas de opinión, ¿no? El grado de erosión en términos de la credibilidad de un programa sobre una nominalidad tan alta te trae muchas consecuencias y me parece que de nuevo, ¿no? Con paliativos, apelando al gradualismo, ya se ha mostrado un desgaste con ese programa, vamos 2 años de eso y no se estabiliza la inflación. Hay que tomar decisiones de shock. Yo creo que tenemos que ir a un programa de estabilización, con decisiones de fondo, con un paquete legislativo que implique decisiones de materia cambiaria, fiscal. Digo, sin poner nombres, hay varios actores que están trabajando en eso y me parece que con gradualismo ni esta administración ni otra que gane las elecciones en 2023 de otro orden político puede solucionar el problema inflacionario. Bueno, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta dicen política de shock, pero obviamente en otro sentido. En otro sentido. Claro, nosotros proponemos un shock distributivo, Claro. o sea, a favor del poder adquisitivo del salario, las jubilaciones y pensiones, a Claro. favor de los que tienen ingresos fijos. Si ustedes en los próximos 5 días tuvieran 1 hora de reunión a solas, a puertas cerradas con el presidente Alberto Fernández, ¿qué le recomendarían hacer en esa reunión? Lo primero que le diría sería que controle el tipo de cambio. Controle el tipo de cambio, un estricto control del tipo de cambio. Vos fíjate, nosotros, un ejemplo sencillo, tenemos turismo receptivo mayor que el que se va. Sin embargo, pasan por calle Florida, que está llena de cuevas y arbolitos, y venden los dólares ahí. O sea, el Estado ni siquiera es capaz de recaudar los dólares que ingresan genuinamente por el ingreso de turismo, porque los turistas ya saben que van a esa calle y pueden vender. Controlar los tipos de cambio. No podés permitir que existan tipos de contado con liqui. Tener un solo tipo de cambio y controlarlo y penarlo. Lo mismo que vos tengas y que vendan en la calle Warner repuesto robado. Lo mismo. Tiene que haber un solo dólar oficial y controlar ese tipo de cambio. Segundo, ya te dije, poner sobre todo en el alimento más importante, trigo, maíz y carne vacuna, poner fuertes cupos de exportación. Y tercero, cambiar la estructura de los derechos de exportación, de las retenciones. Tienen que aumentar las retenciones. Han aumentado fuertemente los precios internacionales, se beneficia una minoría, porque el comercio de granos son 9 empresas. 9 empresas representaron el año pasado el 80% del comercio de granos el año pasado. Bueno, se beneficia esas 9 empresas y nos perjudicamos todos nosotros. Entonces, esas 3 cosas, controlar el tipo de cambio férreamente, poner fuertes cupos de exportación, primero la mesa de los argentinos en esos 3 productos principales, trigo, maíz y carne, y aumentar los derechos de exportación. Si nosotros hubiéramos tenido la misma estructura que tenía los Kirchner de alícuota del derecho de exportación en maíz la alícuota del 32% era un 12%, hay un 20% de diferencia. Era 32%, ahora es un 12% la alícuota del derecho de exportación. El año pasado se exportaron maíz por 9.000 millones de dólares. Eso solo hubiera significado a la Argentina un ingreso a la Administración Nacional de 1.800 millones de dólares. Solamente por tener la misma estructura de derecho de exportación que tenían los Kirchner. Sergio, ¿vos qué le recomendarías? Sí, bastante en línea con lo que decía Horacio. A ver, yo creo que al Banco Central hoy le están agarrando la billetera. Pero no por una cuestión de ineficiencia, ni de que te pasan elefantes por la espalda y no los ves, sino por el hecho de los elementos distorsivos que genera la brecha cambiaria. Una brecha cambiaria que sigue muy elevada. Yo creo que había cierta creencia en el Ejecutivo de que después de cerrado el capítulo de la deuda, privados y FMI se iba a estabilizar naturalmente eso, y la verdad que no pasó, y con la devaluación del oficial es muy difícil que pueda cerrar ese umbral que hoy está arriba del 70%. Eso genera un montón de distorsiones. Creo que un poco señalaba recién Horacio, tendencia a la sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones. El dólar ahorro también es un mecanismo un poco absurdo, donde terminás subsidiando a segmentos que son los más encumbrados de la distribución del ingreso. Así que me parece que hay que hacer una reconfiguración de eso. Ahora, no es solamente buenas intenciones, es audacia, ¿no? Son medidas de fondo. Yo estoy de acuerdo que habría que unificar, y hoy un poco tenés parte de los problemas de la macro cerrados en términos de trazar un horizonte, generar un recorrido y ir a una unificación cambiaria. Ahora, para eso necesitas credibilidad, ¿no? Necesitas un programa en serio y un poco de cohesión política, ¿no? Si tenés un ministro de Economía que está siendo tan objetado, tan erosionado, es difícil. Es difícil. Ahora, estamos discutiendo, o el gobierno está discutiendo el segundo mandato de Cristina. Cristina tampoco logró dominar el blue, ¿no? En su momento. Pero la intención era distinta. O sea, el blue se iban con control del Estado. Lo podían burlar a los controles del Estado, lo burlaban, sí, y se iban. Acá no se hace nada. O sea, la diferencia es, si vos
caminemos en la calle de Florida, no a esta hora, No, pero el no, día de semana. sí, absolutamente. Por lo menos vos tenés la intención de controlarlo. Acá ya es es público. Vos pasás y tenés 3 arbolitos, como se llaman ellos. Sí. Y pasa en Rosario, y pasa en la ciudad de Córdoba, y pasa en la ciudad de todos Mendoza, lados. pasa en todo el país. En ese momento tenías el capítulo de los buitres todavía no cerrado y no estaba en el espectro de posibilidades del oficialismo que él entonces poder cerrarlo. Hoy en día ya el tema de la deuda externa por un par de años quedó despejada, podemos debatir si de forma virtuosa, ¿no? Pero no tenés pagos en el corto plazo. Me parece que hoy están dadas las condiciones, pero no podés pavimentar ese recorrido si no tenés credibilidad política, una cohesión interna, ¿no? Me parece que las condiciones de 2015, aún así con una brecha más acotada que la que tenés ahora, Sí. pero eran Son peores distintas, claro. en términos macro que las actuales.